¿La salvación es solo por fe o también por obras? Veamos qué dice la palabra. Conocemos la historia de Jesucristo. Cuando estuvo crucificado, estuvo con dos ladrones, en el cual uno se burlaba y el otro le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Esto pasa en Lucas 23, 42 y 43. Entonces ahí vemos un ejemplo de que solamente la fe lo salvó a él, porque no hizo buenas obras, porque era un ladrón y porque no tenía tampoco tiempo para hacer buenas obras. En el hecho de muerte la fe lo salvó. Obviamente la fe viene de Jesucristo. Jesucristo lo salvó. Entonces es un ejemplo de que la fe con arrepentimiento, porque él se arrepintió, él dijo que él merecía, que era justo su pago, pero que Jesucristo no merecía porque él era un hombre santo. Pero él no hizo buenas obras, simplemente dijo que su juicio era justo, tuvo un arrepentimiento. Entonces vamos a ver con otros textos también a ver qué dice la palabra, si la salvación es solamente por fe, si solamente la fe es suficiente o también tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué dice la palabra? Es un tema muy debatible y muy debatido a lo largo de la historia, porque se usa versículos para decir que solamente por fe, o algunos dicen que no, que solamente con obras también es suficiente. Y bueno, vamos a ver qué dice la palabra. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá enseña la palabra claramente de que la salvación es por la fe mediante Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe, no podremos ser salvos. Entonces la palabra es clara: mediante la fe, y esto no es de vosotros, o sea, la fe no viene de nosotros, no nace en nosotros. Jesucristo, Dios nos las manda. Él nos regala la fe. Así como nos regala el arrepentimiento, la fe también nos la regala. Porque todo proviene de Dios. Todo nace de Dios. Incluso nosotros. Entonces la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir: yo he ayudado a 1.000.000 de personas, me merezco el cielo. No. O muchas veces hemos escuchado decir una persona halagando a otra, diciendo: no, esa persona es un ángel, esa persona se merece el cielo, porque es muy buena, por ejemplo. Entonces muchas veces hemos escuchado eso y la gente lo dice, bueno, pero sin saber. Se entiende porque no sabe. Pero ¿qué pasa? Capaz que la otra persona que escucha su halago va a decir: ah, bueno, listo, la gente sabe que soy bueno y yo me iré al cielo porque soy bonito. Y aquí la palabra tacha completamente eso, que la salvación solamente es por fe, y encima no es la fe de nosotros, es la fe de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir: ah, yo me merezco el cielo por ser bueno. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá también nos demuestra algo, lo mismo. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en su Hijo. Para que amemos a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, para todo aquel que en él cree, no se pierda. O sea, no sea condenado,
mas tenga vida eterna. La vida eterna es con Cristo, porque vamos a terminar reinando con Cristo. Él será nuestro rey, nuestro presidente, nuestro gobernante, como le quiera decir. Yo prefiero decirle él será nuestro Dios. Él es nuestro Dios, pero Él vivirá con nosotros. Porque todo lo que creímos en Él, todo lo que amamos a Jesucristo. Entonces, Dios, antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan. E iba a enviar a su Hijo. Y su Hijo, sin negarse, sin ni siquiera murmurar, Él también vino porque también quiso venir. Porque sabía que gracias a Él nosotros podríamos ser salvos. Porque por nosotros mismos no podemos ser salvos. No somos lo suficientemente buenos como para ser salvos. Es más, ni siquiera somos buenos. Porque la palabra dice que somos inútiles para hacer lo bueno de Dios. Nosotros creemos que somos buenos. Creemos que aquel es bueno. Porque simplemente ayuda a un prójimo que está necesitado. Pero ser bueno va mucho más allá de eso. Jesucristo fue bueno. Él es un ejemplo de ser bueno. Dios es bueno. Y Jesucristo aún así no se hacía llamar bueno. Porque bueno, Él era tan humilde que Él no decía que Él era bueno. Que solamente Dios es bueno. Porque yo lo voy a leer así. Dios es tan bueno que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ser bueno es amar. Y Dios que es amor. Y Dios es bondad pura, es bueno. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le está diciendo aquí? Que por la fe seremos salvos. Y nuestra casa, bueno, yo le voy a explicar qué significa y tu casa porque se puede malinterpretar. No significa que porque una persona de la casa, sean 5, 10, 20, que porque uno crea, todos serán salvos. No. La salvación es personal. Todos tenemos la libre entrada a la salvación mediante Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo. Pero si sean 5, 10, 20, todos tienen que creer, todos. No porque la cabeza del hogar, o sea quien sea, crea en Jesucristo, significa que todos sean salvos. No, porque todos tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué dice y tu casa será salvo? Porque la palabra, cuando una persona es cristiano, hijo de Dios, obediente a la palabra, los demás van a ver su conducta. Van a ver su cambio de vivir, su cambio de pensar, su cambio de cómo son con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Los demás familiares podrán ver eso y tal vez lleguen a imitarlo o lleguen y digan, me gusta su forma de pensar, ya no se preocupa por los demás, por el mundo como nos preocupamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No es porque esa persona crea todos los demás serán salvos, sino porque por su conducta los demás se pueden ver reflejados y quieran imitar eso, pero no automáticamente van a ser salvos. Cuando yo le leí Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, vamos a leer el versículo 10, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como le dije recién, Dios ya tenía un plan. Que cuando Él sabía que Adán iba a pecar y que por un hombre entró el pecado y por otro hombre vino la salvación, también preparó de antemano, porque Él ya tenía un plan, de que anduviésemos en buenas obras.
Entonces Dios nos enseña que nosotros tenemos que andar en buenas obras y hacer buenas obras. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios de paz, y Él todo se maneja por orden. Entonces aquí nos enseña que tenemos que hacer buenas obras, sí, tenemos que hacer buenas obras. Tenemos el caso del ladrón que fue salvo sin hacer buenas obras. Bueno, porque él estaba en el lecho de muerte. Toda persona que esté en un lecho de muerte y crea en su lecho de muerte en Jesucristo y lo declare como Señor y Salvador, será salvo. Pero ese no es el ejemplo de todos. La mayoría cree y vive por un tiempo determinado, ya sea largo, muchos años, un año, meses. No importa el tiempo, pero tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué es lo importante también de la fe? Hay distintos tipos de fe. Y ya se la voy a enseñar. Son dos tipos de fe. En Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. O sea que solamente tener fe nos salva. O sea que la fe sola no salva. O sea, tiene que ir acompañada de obras. Dependiendo del caso, mayormente sí. Porque, por ejemplo, yo le di el ejemplo del ladrón que no hizo buenas obras y fue salvo. Pero como le dije, no son todos los casos igual. La mayoría conoce a Jesucristo y vive por mucho tiempo. Y como tiene tiempo para hacer buenas obras, tiene que evidenciar la fe, demostrar que su fe es legítima, verdadera, y que no es una fe superficial. Les dije que había dos tipos de fe. Está la fe del mundo, por ejemplo, los católicos. Ellos que dicen: no, yo creo en Jesucristo. Sí, pero también creen en la Virgen María y en otros santos. ¿Y ellos qué creen? Porque ¿qué le enseñan en su iglesia? Que tienen que hacer buenas obras para ser salvos. Y que cuanto más obras hagan, más seguro será su salvación. Y en Efesios 2:8-9 es claro: la salvación no es por obras, es por fe. Como Dios es un Dios de orden, Dios nos da la orden y nos enumera cómo tiene que ser. Primeramente tenemos que tener fe, es lo primero que tenemos que tener. Y no es de vosotros, es de Dios. Tenemos que tener arrepentimiento. Tenemos que tener frutos del Espíritu. Tenemos que vivir en santidad. Y tenemos que hacer buenas obras. La fe trae todo eso: arrepentimiento, fruto del Espíritu, vivir en santidad y buenas obras. Es un conjunto. Les dije que hay dos tipos de fe. La fe del mundo no trae arrepentimiento, no trae fruto del Espíritu, no trae santidad y bueno, puede traer obras, pero tiene que traer todo para que sea la frase que diga: la fe sola salva, sí, pero porque trae todo eso. Viene en conjunto, porque está la fe superficial, que solamente la gente dice: yo creo en Jesucristo, pero vive su vida como quiere, no se arrepiente, no vive en santidad. Algunos hacen buenas obras, ayudan a los demás, creen que eso solamente es buenas obras, pero no se arrepienten, no tienen los frutos del Espíritu tampoco, pero solamente tienen fe y de vez en cuando ayudan a un prójimo.
Eso es una fe superficial. Entonces, pero esa fe no salva. La otra fe sí salva. Porque así Dios, por algo, preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, Él ya tuvo un plan y Él quiere que nosotros hagamos buenas obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tienes obras, está muerta en sí misma. ¿Ve? Entonces es un conjunto, no podemos decir solamente tengo fe y listo. Va acompañado de obras. Es un conjunto, es algo que no se puede, no podemos manejarlo particularmente. Es un grupo, eso es que va acompañado. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo Jesucristo. Acá no está diciendo solamente tengan fe en mí nada más y serán salvos. No, están diciendo guarden mis mandamientos. Si me amáis, o sea, si me amáis, pueden relacionar con si tenés fe en mí, guardad mis mandamientos. No es solamente fe, una fe vacía. Es una fe llena. Llena de arrepentimiento, llena de fruto del Espíritu, llena de buenas obras. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Que nosotros evidenciamos la fe por obras. ¿Cuáles obras? Arrepentimiento, frutos, buenas obras, o sea, el hecho de tener buenas obras, amar al prójimo, ayudar a los demás, ayudar al necesitado, no desear el mal, orar por los que nos persiguen y maldicen, perdonar, porque también debemos perdonar. El Padre nuestro nos lo dice, perdónanos así como nosotros también hemos perdonado. Entonces también debemos perdonar, no es solamente decir, yo ayudo al prójimo que le doy un plato de comida que está en, en situación de calle, no es solamente eso. También es amar al prójimo que nos hace mal y perdonar. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá nos enseña Santiago que también lo que le venía diciendo, la fe superficial no salva. Si los demonios creen. Y los demonios cuando ven a Jesucristo, ellos tiemblan. ¿Pero serán salvos? No, no serán salvos. Ya han sido condenados. Y así será condenada la gente que dice, yo tengo fe en Jesucristo, pero bueno, vive su vida como quiere, sin rendirle cuenta a Dios. Pero solamente ellos dicen, no, pues yo tengo fe, yo creo en Dios. Bueno, Jesucristo te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos los mandamientos. Según el Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno cree, de modo que si alguno ama a Cristo, bueno, dejamos el viejo hombre, dejamos las cosas que nosotros hacíamos, pecar, bueno, pecar incluye todo, tomar alcohol, fornicaciones, adulterios, borracheras, las vicias, orgías, ver pornografía, muchas cosas. Tenemos que dejar eso y vivir apartado
apartado del pecado, vivir apartado para Dios, vivir en santidad, no pecar, no tener ira, no tener enojo, no tener orgullo, no maldecir, no tener chismes, no generar pleitos. Abarca muchas cosas que el cristiano legítimo debe cumplir. No es solamente una fe superficial. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, es como que vuelve a nacer. Bueno, Jesucristo dijo, si no nacieras de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Y nacer no es literal, sino es una forma de cambio de vida. Puedes tener 50 años y puedes volver a nacer. Antes vivías en el pecado. Ahora haces un reinicio y vives en santidad. Obedeciendo 100% a Dios. No el 50, no el 99, 100%. Sí, puedes caer, ser tentado y puedes caer. Sí, no estoy diciendo que caigas, sino que puedes caer. Y el cristiano cae. Pero Dios te perdona. Pero si caes, tienes que apartarte. Ese es el arrepentimiento. No es solamente decir yo me arrepiento, pero seguir pecando. Es caer, levantarse y apartarse de ese pecado y seguir en obediencia a Dios. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es lo que le venía diciendo. Todo que la persona que es nacida de Dios, o sea que es como que volvió a nacer. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, Dios nos llama a su Evangelio, empezamos a tener fe, tenemos arrepentimiento, cambiamos nuestra forma de vivir, ahí nacemos de nuevo. Muchos dicen, no, es por, también creen que es por el bautismo. No, no es por el bautismo. ¿Cuánta gente no se bautizó y sigue en pecado? Y sigue en su mundo. El pentecostal cree que por bautizarse, esa persona ya recibe el Espíritu Santo, que no es así, y cree que su manera de vivir va a cambiar a partir de que se bautice. Si no es por obras esto, es por la fe de Jesucristo. Pero nosotros debemos apartarnos del pecado y vivir en santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad, ahí Dios nos manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los frutos. Ahora nosotros tenemos que utilizar esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, templanza, mansedumbre. Debemos utilizar. Cuando nos ataquen, tener amor. Poner la otra mejilla. Entonces, no es solamente una fe superficial. Va acompañada e incluida de obras, arrepentimiento, frutos, amor. Tenemos que ser semejantes y parecidos a Dios, a Jesucristo. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ves? Entonces es una fe con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos llama a vivir en santidad, no en pecado. Apartarnos del pecado, apartarnos para Dios, para buenas obras, para vivir en santidad, para obediencia. Porque si no tenemos santidad y vivimos en el pecado, digo, yo creo en Jesucristo, pero vivo en el pecado, en el mundo, no veré al Señor y seré condenado. Y yo creía que con la fe solo salva, no. La fe superficial, no. La fe legítima, sí, pero la fe legítima va acompañada de muchas cosas. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿O acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Frutos, lo que le dije recién. Amor, gozo, paz, paciencia.
Entonces, vemos que también va por frutos. Es un conjunto, como le vengo diciendo, es un conjunto de lo que lo primordial es la fe. Sí, lo primordial es la fe. Lo segundo es el arrepentimiento. Lo tercero son los frutos. Lo cuarto es la obra. Y ya vimos varios ejemplos de varios textos que nos va enseñando de obras, de santidad, de frutos como es este. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando nosotros vemos a una persona que está llena de frutos del Espíritu, entonces podemos decir, es una persona nacida de nuevo. Es una persona convertida a Dios. Es un hijo de Dios. Porque tampoco no todos somos hijos. Hijos son los que son obedientes a Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué enseña Jesucristo aquí? Que no es solamente decir, yo creo en Jesucristo, y yo le digo Señor, Señor, y voy a ir al cielo. No. Sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tener fe en Jesucristo. Arrepentimiento. Fruto del Espíritu. Buenas obras. Obviamente, obediencia, amor, perdón, va acompañado. Todo va acompañado, todo tiene que ser incluido en un cristiano. Lo primero que tiene que decir un cristiano es yo tengo fe en Jesucristo. Y después todo lo demás tiene que ser evidencia del arrepentimiento, de los frutos, de las obras, del amor, del perdón, de la paciencia. ¿La fe sola salva? Sí, pero la fe genuina, la fe que va acompañada de muchas cosas, que ya le vengo nombrando varias veces. La fe superficial, que es la que cree mayormente el católico o el mundo, que cree en Jesucristo pero vive su vida como quiere, esa no salva. Entonces podemos decir que la fe genuina solo así salva, sí. Y la fe con obras salva, bueno, si no tiene arrepentimiento, frutos, amor, paciencia, no. Ahora, si tiene esa cosa, sí. Porque todo es un conjunto, todo tiene que ir de la mano. Así que espero que esta palabra le haya servido para aprender lo que sería la salvación. Si usted no está seguro de la salvación, pídale a Dios más fe, más arrepentimiento y bueno, viva en santidad. Viva en arrepentimiento. Viva en amor. Viva en buenas obras. Viva en paciencia. Viva en obediencia a Dios. Y Dios le enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dará los frutos. Y ustedes tienen que hacer evidenciar los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da los frutos. Ahora usted tiene que utilizarlo después. Utilizar el amor cuando lo atacan. Utilizar el orar por los demás cuando nos maldicen o nos persiguen. Utilizar la paciencia en medio de pruebas o tribulaciones. Hay que utilizarlos. No es solamente tenerlos, utilizarlos. Hay que hacer evidenciar los frutos del árbol. Así que espero que esto le haya servido para saber sobre la salvación y sobre si la fe sola salva o si va acompañada de obras. Bendiciones.